Esta es una palabra de verdad que puede cambiar su vida. Porque la palabra que voy a dar en esta mañana habla de lo que es la autoridad. Diga conmigo, autoridad. ¿Y qué es autoridad para mí? ¿Qué es autoridad? La palabra autoridad es una palabra, cuando hablamos de autoridad, se denomina como una palabra de gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, esa viene de la raíz griega llamada dominio. Y el dominio es el resultado de lo que nosotros hacemos cuando gobernamos algo en nuestras vidas. Amén. La autoridad que Dios nos delegó, nosotros tenemos que ejercerla. Diga conmigo, autoridad de Dios, delegada por Dios. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de gobierno, pero ¿qué estoy gobernando ahorita en mi vida? ¿O quién está gobernando ahorita mi vida? Cuando usted recibe a Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando hablamos de potestad, hablamos de autoridad, hablamos de poder. Y en esta mañana yo quiero desarrollar la palabra autoridad y quiero que usted preste muchísima atención. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces como hijos de Dios no sabemos usar lo que Dios nos ha entregado. Y todos los que estamos en este lugar, una vez que recibimos a Cristo, recibimos esa autoridad. Entonces diga conmigo, yo tengo la autoridad de Dios. Amén. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Gloria a Dios. Génesis 1, 26 al 28. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta es otra versión. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Entonces la palabra de Dios me dice que cuando Dios creó al hombre y a la hembra, hombre y mujer, Él les dio la autoridad. Desde un principio Dios le dio para que gobernaran y dominaran la tierra. Gobernaran sobre los animales, gobernaran sobre todo lo que Dios había creado. Ahí fue donde primero Dios delegó la autoridad, que fue a Adán y a Eva. Adán y Eva fueron los primeros que recibieron la autoridad. Y la palabra de Dios me dice a mí cuando dice hagamos al hombre a imagen y semejanza, es porque el propósito de la autoridad de Dios en mi vida, en los hijos de Dios, era para que seamos gobernantes de esta tierra. Amén. Cuando Dios te creó, dice la palabra, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces tú eres un diseño de Dios. Diga conmigo, soy el diseño de Dios. Y Dios me ha dado la autoridad para gobernar en esta tierra. Pero usted tiene que creerlo. ¿Sabe algo? La palabra dominio significa gobernar o tener el poder sobre cualquier cosa. Gloria a Dios por ese amén. Ay, gloria a Dios, bienvenido. ¿Dónde está mi muchacho? Por esto. Gloria a Dios. La palabra dominio significa gobernar. Diga conmigo, gobierno sobre cualquier cosa. Si Dios te creó a imagen y semejanza de Él, entonces tú eres la representación de Dios en esta tierra para gobernar. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿qué estás haciendo con esa autoridad que Dios te delegó, que Dios te dio cuando lo recibiste? ¿O quién está dominando tu vida? Amén, iglesia. Entonces Dios tiene un poder sobre su creación y en Génesis 1:26 lo dice, Él le dio la autoridad al hombre para que tenga dominio sobre los animales. O sea, le entregó algo para que Él lo administrara, para que Él tuviera el poder, para que Él tuviera la autoridad, para que Él tuviera el dominio sobre los animales, sobre la tierra.
Entonces vemos lo que es la autoridad de Dios. De hecho, en el Salmo 8:6, el salmista David nos refuerza esta palabra. ¿Por qué? Porque en el Salmo 8:6 dice, vea el privilegio que usted tiene de ser hijo de Dios. O sea, tú eres la imagen viva del mismo Dios en esta tierra. Pero en el Salmo 8:6, el salmista refuerza esta verdad. Vea lo que dice, le hiciste, está hablando del ser humano, señorear sobre toda obra de tus manos. Vea la confianza que Dios ha depositado en los hijos de Dios. Le dio la autoridad a los hijos de Dios para gobernar, porque el mismo Dios no puede bajar y venir a gobernar, pero nosotros somos los instrumentos de Dios en esta tierra para gobernarla, para gobernar. Entonces, en el Salmos 8:6 le dice, o sea, le hiciste señorear sobre las obras, sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, la humanidad tiene el poder para dominar la tierra. La humanidad tiene el poder para sojuzgar la tierra. Dios nos delegó una posición de mando sobre ella. Nos colocó un cargo superior y debíamos de ejercer el control. Pero parece que el control ya se salió. El control se salió de nuestras manos. Muchas veces, wow, perdí el control. Porque no he sabido usar la autoridad de Dios en mi vida. Por eso es que usted tiene que saber quién es en Cristo Jesús. Y saber el significado y el poder que tiene la palabra autoridad sobre su vida. Porque cuando hablamos de autoridad, hablamos de gobierno. Hablamos de que Dios te dio un cargo, de que Dios te dio una responsabilidad como hijo de Dios en esta tierra. Y desde un principio le dio a Adán, al hombre, para gobernar en los animales, en las bestias, en todo lo que se arrastra. O sea, tenía el dominio, el poder, la autoridad para gobernar todo eso. Pero aconteció algo. Entonces, en Romanos 13, del 1 al 5, me habla de que toda la autoridad es de Dios. Allí usted va a buscar que la autoridad es el mismo Dios. Entonces, ¿de quién es la autoridad? De Dios. Dios es el mismo autor de esa autoridad. Y en Daniel 4:17, Él le delega autoridad a quien la quiera. O sea, Dios le da autoridad a quien quiera darle autoridad. Eso no es así que yo la voy a comprar, voy a ir a una bodega, voy a ir a un supermercado. No, eso es porque Dios delega esa autoridad al hombre. Amén. El mandato de Dios para dominar la tierra y la vida animal es una orden para tener el dominio sobre todo. Dios nos dio ese poder, esa autoridad para gobernar sobre todo. Incluso en el libro de los Salmos 8 le dice el salmista David, o sea, lo hiciste aún mayor. O sea, le diste el gobierno, le diste el poder para tenerlo todo sobre sus pies. Amén. Gloria a Dios, estamos hablando de autoridad. Un verdadero gobierno de cualquier cosa, escuche bien esto, un verdadero gobierno de cualquier cosa no se puede lograr sin tener claridad de lo que se está dominando. ¿Escuchó? Un verdadero gobierno de cualquier cosa que te den para gobernarlo no se puede lograr sin tener claridad de lo que se está dominando. Ejemplo, un músico tiene que conocer su instrumento, el violín, para poder dominarlo, ¿sí o no? Un adorador necesita aprender, saber qué instrumento para poder dominarlo. O sea, un hijo de Dios necesita saber quién es Dios en su vida para poder ejercer su autoridad. Si tú no sabes quién es Dios en tu vida, ¿cómo puedes ejercer tú la autoridad que Él te ha delegado? Entonces nos estamos fijando de que tenemos que saber qué es autoridad.
O sea, ¿qué es autoridad para mí en mi vida? ¿Cómo me como yo eso? ¿Cómo la ejerzo? ¿Qué es una autoridad? La autoridad, cuando hablamos de autoridad, hablamos de poder. Y Dios desde un principio, desde la eternidad, nos dio una responsabilidad, que teníamos que tener el control absoluto de todo, pero se nos salió de las manos. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Adán y Eva en el Edén perdieron esa autoridad. El propósito de la autoridad espiritual, escuche bien, Dios, nuestro Dios, no da nada que no tenga propósito. Dios no imparte nada que no tenga propósito. Dios no enseña nada que tenga propósito. Aún los procesos tienen un propósito. Entonces, el propósito de la autoridad en nuestras vidas, la autoridad espiritual, tiene propósito. Amén. Entonces, todo lo que Dios ha delegado en tu vida, hay un propósito. Todo lo que Dios te ha dado, hay un propósito. Entonces, sabemos que la autoridad dada por Dios tiene un propósito eterno que se ejerce ¿en dónde? En la tierra. Dios no dio esta tierra para gobernarla. Gloria a Dios por ese amén. Desde un principio Dios creó al hombre, creó todo, formó todo, pero por causa del pecado se abrió una brecha. Perdió la autoridad, se perdió la autoridad y Adán entró en maldición. Desde un principio Dios nos delegó esa autoridad para gobernar esta tierra, pero por causa del pecado muchas veces perdemos autoridad. Por causa de tener puertas abiertas en mi vida, pierdo autoridad. Así usted diezme, así ofrende, así venga a la iglesia, casi que se vuelve religioso, pero si usted tiene una puerta abierta, usted pierde esa autoridad. ¿Por qué? Porque le diste legalidad al adversario, le diste legalidad al enemigo. Y ahí se pierde todo porque eso no fluye ahí. Entonces, Dios creó a Adán y le dio esa autoridad. Entró bajo maldición, esclavitud al pecado y a Satanás. Por causa del pecado, Adán perdió la autoridad en el Edén. Y ya ustedes saben la causa del pecado. ¿Sí? Pero hay algo maravilloso y yo quiero que usted escuche esto. Vino Cristo a mi vida y por la cruz, por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, recuperó esa autoridad. ¿Y le entregó a quién? Le entregó a la iglesia. Cristo vino a mi vida y por esa muerte en la cruz, Él recuperó esa autoridad y me la entregó a mí. Amén, iglesia. Por causa del sacrificio en la cruz, Dios me dio esa autoridad, la recuperó cuando fue perdida en el inicio. Dios, Jesucristo, a través de esa muerte recuperó esa autoridad y la entregó a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? La entregó, gloria a Dios, la peleó, porque eso es de nosotros, no es del adversario. La autoridad es dada por Dios, es de Dios, el mismo autor de la autoridad es Dios. Y Él la delegó, la entregó a sus hijos, amén. Entonces, en el libro de Salmos 4 al 6, es una declaración poderosa, ¿sabe por qué? Porque allí nos narra cómo y por qué fue creado el hombre y con qué autoridad fue puesto en esta tierra. Salmo 8, 4, 6. Esta es una versión muy distinta. Hace una pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Salmo 8, capítulo 8, versículo del 4 al 6. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de hermosura. Le hiciste señorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies.
La intención original de Dios a través de este versículo fue duplicarse en el hombre. Eso fue la intención de Dios, duplicarse en el hombre, en la creación. Y el orden de autoridad fue, vea el orden de la autoridad: Dios, el hombre y los ángeles. Ese es el propósito principal de la autoridad. El autor, Dios. El hombre y los ángeles. Entonces quiere decir que los ángeles están a servicio del hombre. Amén. Pero si usted tiene un cable pelado por allí, no piense, no crea y no espere que los ángeles se pongan a su servicio. Entonces, como hijo de Dios, yo tengo quien sabe quién soy, que poseo esa autoridad delegada por Dios. Pero si yo me mantengo en obediencia, me mantengo cumpliendo los principios, me mantengo en santidad, me mantengo en integridad, yo tengo el favor de los ángeles a mi servicio y a mi favor. Amén. Entonces vea el orden, el diseño original de la autoridad es esta. Autor Dios, viene el hombre, delegada la autoridad de Dios, y luego a los ángeles. O sea que yo tengo el poder de decirle a los ángeles para que me sirvan. Pero tenga cuidado, si usted tiene un cable pelado, si usted tiene un portón abierto a las tinieblas, no esperes el favor de Dios en tu vida. Amén, iglesia. Los ángeles nunca fueron hechos para estar por encima del hombre, sino para servirlo. Y dice en el Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hechos 1:14 habla y dice 1:14 que los ángeles están para servir al hombre. Hechos 1:14. Hebreos, perdón, gracias, hija. Hebreos 1:14. Ahora, iglesia, sabemos qué es autoridad. ¿Sabe qué es autoridad? Y usted también tiene que saber su identidad. Yo tengo que conocer quién fue el que me creó. Yo tengo que conocer a quién le sirvo. Yo tengo que saber a quién le obedezco. Para tú ejercer esa autoridad, tú tienes que conocer al autor de la autoridad, que es Dios. Entonces, iglesia, es tiempo de ejercer tu autoridad. Diga conmigo, es tiempo de ejercer la autoridad. Cristo en la cruz venció la muerte. Cristo en la cruz venció la enfermedad. Cristo en la cruz venció la pobreza, el diablo, la opresión, las ataduras, el mundo, a Satanás y a todos sus demonios. Amén. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, allí el enemigo fue derrotado. Allí fue donde Jesús peleó esa autoridad que era delegado desde la eternidad para nosotros. Entonces, en la cruz, ya Dios, ya Jesucristo derrotó todo, enfermedad, opresión, todo eso fue derrotado en la cruz del Calvario. Amén. Y sobre todo eso Él nos dio la autoridad. Ahora, ¿usted qué quiere? Ahora usted tiene que tomar esa autoridad. La autoridad es algo que se toma. Si usted no la toma, ¿quién la toma? Es tiempo, iglesia de Jesucristo, que usted tome esa autoridad delegada por Dios en su vida. Si usted no la toma, porque se le fue dada, entregada, el mismo Dios te la dio, te la entregó. Si usted no toma esa autoridad, entonces ¿quién la va a tomar? ¿El diablo? ¿El adversario? ¿La gente? ¿La circunstancia? ¿Quién va a tomar esa autoridad? ¿La circunstancia tomará el dominio sobre usted? ¿El problema tomará el dominio sobre tu vida? ¿Lo que estás pasando tomará dominio sobre tu vida? Gloria a Dios. Es tiempo, iglesia de Jesucristo, que tú puedas tomar esa autoridad de hijo de Dios. Amén.
Porque si tú no la tomas, la circunstancia de tu vida va a dominarte a ti. Estamos hablando de autoridad, de dominio. Si tú no ejerces la autoridad que Dios te delegó en tu vida, todo lo que esté aconteciendo te va a arropar y te va a dominar. Eso es como cuando expliqué los ataques del enemigo, cómo opera y cómo operan los demonios, las influencias, ¿sí? Entonces, cuando yo me dejo gobernar, hay alguien que está influyendo en mi vida, hay alguien que me está dominando, hay alguien que está haciendo la voluntad de mi vida. O sea, ya no soy yo, sino es algo que dominó mi vida, mi cuerpo, mi mente y me domina por completo. Entonces, Iglesia de Jesucristo, es tiempo que usted comience a ejercer esa autoridad sobre todo eso. Amén. Usted tiene que decir, enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Tengo la autoridad, tengo el poder, soy hija, tengo la palabra de Dios en mi boca. Amén. Entonces yo tengo que tomar esa autoridad y comenzar a reprender todo lo que está aconteciendo en mi vida. Todo dolor se va en el nombre de Jesús. Yo tengo autoridad, tengo poder porque soy hija de Dios, el autor de esa autoridad. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué me está dominando mi vida? ¿Qué está dominando mis pensamientos? ¿Qué está dominando mi lenguaje, mi actitud? ¿Qué es lo que me está dominando en mi vida? Entonces esto quiere decir que yo no tomo la autoridad que me dio Dios. La tengo guardada, la tengo engavetada. Entonces, como hija de Dios, como hijo de Dios, yo tengo que tomar esa autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Y usted gobernar. Autoridad es gobernar. Gobernar. Usted tiene que gobernar sobre lo que Dios te ha dado. Amén. Pero tú no puedes permitir que el sistema, la circunstancia, el proceso, el dolor te domine a ti. ¿Sabes que estos días mi hijo me decía, mamá, me duele la cabeza? Y yo le dije, duélele tú a ella. Mamá, ¿cómo es eso? Lo contrario, ella te duele a ti. ¿Qué significa? Ella te está dominando a ti. Domínala tú a ella por la palabra, por la autoridad que Dios te dio. Amén. Es sencillo. Es muy sencillo. No podemos permitir que el enemigo, la circunstancia, el orgullo, la altivez, la ira, todo eso me gobierne. No puedo darle lugar a eso. Las emociones, me dejo gobernar por las emociones, me dejo gobernar por lo que me dicen, me dejo gobernar por la situación. Entonces, ¿dónde está tu autoridad como hijo, como hija de Dios? El miedo, el temor. Me deja gobernar. Estoy hablando de autoridad, dominio, gobierno. Entonces, ¿qué me está gobernando hoy en día mi vida? ¿Quién está gobernando a mi esposo? ¿Quién está gobernando a mi esposa? Gloria a Dios. Esta es una guerra, Iglesia de Jesucristo. Esta es una batalla. Y como hija, como hijo de Dios, yo tengo que pararme en la brecha y pelear por eso. Amén. Tomar la autoridad como hijo, como hija de Dios y pelear la batalla. Amén. Hay cosas que tú estás batallando internamente en tu vida, pero eso te va a enfermar y no lo estoy declarando. Es que si tú no ejerces tu autoridad, si tú no comienzas a gobernar sobre todo eso, te va a dominar a ti en el nombre de Jesús. No puede dominarte. La enfermedad no te puede dominar. Aquí yo estoy, el dedito, aleluya, gloria a Dios, pero aquí estoy. Amén. No puedo dejarme dominar por nada de lo que está sucediendo en mi vida. No me puedo dejar dominar por el aumento del dólar. No puedo. No debo. Soy una hija, soy un hijo de Dios. Poseo la autoridad, tengo el poder para gobernar sobre todo eso. Amén. Entonces, gloria a Dios, es tiempo que tomes esa autoridad. Gloria a Dios. No te canses, iglesia, no te canses de tomar esa autoridad. Ahora bien, ¿cuál será tu decisión hoy? ¿Cuál es tu decisión?
¿Tomarás esa autoridad sobre esa enfermedad ahora mismo? En el nombre de Jesús. ¿Te vas a decidir a tomar esa autoridad sobre esa opresión? ¿Se recuerdan la palabra opresión el día miércoles? Hay espíritus de opresión que se posicionan para traer enfermedad a la gente. Hay opresión. Entonces, ¿cuál es tu decisión hoy en día? Toma autoridad sobre esas circunstancias que te están arruinando la vida. Están arruinando el propósito de Dios en tu vida. Entonces usted tiene que tomar esa autoridad que te dio Dios y sacudirte. Tú tienes que hacer algo. Tú no tienes que darle lugar al adversario que tome posesión de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus finanzas, de tus bienes. Es una guerra con la autoridad delegada por Dios dada a los hijos. Amén. Toma autoridad sobre el espíritu inmundo, sobre todo espíritu inmundo que está destruyendo tu familia. Toma autoridad sobre todo lo que está destruyendo tu matrimonio, tus finanzas, el vecindario, el sector. Toma autoridad. Tú eres una hija de Dios y Dios te ha dado poder, autoridad para gobernar donde tú estás. Tú tienes el poder y la autoridad de gobernar donde Dios te colocó. Tienes el poder y la autoridad para ordenarle a todas las tinieblas que se vayan de ese lugar en el nombre de Jesús. Tienes el poder, iglesia. Tienes la autoridad de Dios. Eres un instrumento de Dios en sus manos. Tú no puedes permitir que lo que está pasando en tu vida, que lo que está pasando a tu alrededor te domine. No puedes permitirlo. Porque cuando hablamos de autoridad, hablamos de dominio, gobierno, yo gobierno. Yo soy la que mando aquí en el espíritu. En la casa, la cabeza. Gloria a Dios que estamos entendidas allí. Pero hay cosas, ¿sabe qué? Cuando desde un principio habla de autoridad, fue delegada al hombre. Y la Biblia cuando habla de hombre, habla de hombre y mujer, establecido en la Biblia. Ambos tienen autoridad. Tienen un diseño, vienen del mismo ADN de Dios. Hombre y mujer tienen autoridad. Pero cuando hablamos de sacerdocio, cuando hablamos de el hombre, en el matrimonio, en el hogar es el hombre. Amén. Cuidado con esa autoridad. La autoridad es delegada al hombre como cabeza en el hogar. Aleluya. Pero la autoridad de la que yo estoy hablando es la autoridad espiritual. Esa autoridad que Dios te ha delegado para dominar, para ejercer dominio, para reprender, para atar, desatar. Amén, iglesia. Ahora, ¿qué te ha entregado Dios? ¿Qué te ha entregado Dios? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha entregado? Aló. ¿Qué has hecho? ¿Lo has engavetado allí? Está empolvadito ya los dones y los talentos. ¿Qué llave te entregó Dios para abrir las puertas? ¿Qué ministerio, don o talento tiene y qué has hecho con él? Dios te dotó de dones y talento y no me voy a salir del tema. Estoy hablando de ejercer lo que Dios te entregó, de poner en orden de lo que Dios te entregó, porque hablé desde un principio que cuando Dios hizo al hombre, le dio autoridad para gobernar. Dios nos entregó algo, Dios nos entregó esta tierra para gobernarla. Si Dios te entregó un don, si Dios te entregó un talento, ¿qué has hecho con él? ¿Estás sentado allí en una silla? Dejándote que el orgullo, la altivez,
el chisme, la murmuración, qué sé yo que hayan levantado en contra de tu vida, pero estás allí sentando, dejando que todo eso te domine. No. Usted tiene que pararse en la brecha, sacudirse en el nombre de Jesús, reprender todo eso, pararse en la brecha y tomar la autoridad que Dios le dio. Amén, iglesia. Esa autoridad es poder. Tú no te puedes dejar dominar por todo eso. Reacciona, reflexiona, piensa, analiza, sacúdete, camina, incomódate, haz algo. Grita, renuncia, arrepiéntete y conviértete a Cristo. Hay una oportunidad, iglesia. Dios es un Dios de misericordia. Aquí no estamos viendo quién es más, quién es menos, no. El hombre fue diseñado a imagen y semejanza de Dios, con el mismo poder y la misma autoridad. Aquí no es porque yo soy pastor, yo soy pastora, yo soy profeta, yo soy el que abre la puerta. No, aquí la autoridad es la misma. Y usted tiene que comenzar a ejercer esa autoridad sobre lo que está aconteciendo en su vida, que le está haciendo mal, te está haciendo daño, te está estancando. Entonces, ¿qué está gobernando mi vida? ¿Qué me está dominando a mí? Estoy allí sentado sin hacer nada en la casa. Quizás tenemos que analizarnos, tenemos que hacer algo, hay algo que tenemos que hacer. A veces cuando vienen cosas a mi vida, ya va, ¿qué pasó aquí? Pues, fuera en el nombre de Jesús. Así, esta expresión que usted me ve, eso yo lo hago en casa. Fuera en el nombre de Jesús. No, Señor, ¿qué pasa? Así como tú viniste a poner una enfermedad en mi vida, así se va en el nombre de Jesús. Y todo lo que esté aconteciendo en mi casa, que mi esposo, mi hijo, a nivel, fuera en el nombre de Jesús. Tú no tienes poder y no tienes autoridad. ¿Y sabes lo que digo yo? Yo le digo, tú no sabes con quién te metiste. Te metiste con una hija de Dios. Eso se lo recuerdo yo siempre. Porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. Yo sé a quién le sirvo. Yo sé a Dios. Yo sé que Dios es el que me protege, el que me guarda, el que va delante de mí como poderoso gigante, el que pelea la batalla por mí. Yo no hago nada. Yo tengo que creer quién soy en Cristo Jesús. Y yo no me puedo dejar dominar por la enfermedad, por el dolor, por la circunstancia, por el proceso que puedo estar pasando en mi vida en el nombre de Jesús. Tú le dices al monte, muévete, y él se moverá en el nombre de Jesús. Todo es por fe, iglesia, por fe. Fuiste llamado a gobernar. Jeremías 1:10. Fuiste llamado a gobernar. Jeremías 1:10. Gloria a Dios. Hay una misión profética a través de esta palabra para Jeremías. Y esto nos va a enseñar a cómo nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad. Jeremías 1:10, vea lo que dice la palabra de Dios. Hay una frase que dice, te he puesto en este día, gloria a Dios por ese amén, uno solo la agarró. Te he puesto en este día, es una frase. ¿Qué significa esa frase? Que Dios ha designado. En ese tiempo designó y la palabra es vigente para hoy también. No es aquel tiempo. La palabra está vigente para mi vida en el nombre de Jesús hoy. Indica que Dios ha designado a Jeremías, lo designó para un propósito específico en un momento crucial. Y hay una expresión que dice sobre las naciones y sobre los reinos. Esa es una expresión. Sugiere que su mensaje no solo se limite a Judá, sino que tendría un impacto más amplio. Entonces tú fuiste llamado, tienes un llamado para gobernar, para tomar la autoridad. Y cuando hablamos de Jeremías, Dios le asignó una tarea. Al igual que tú y yo, ¿cuántas cosas Dios nos ha entregado? ¿Cuántas cosas Dios nos te ha delegado? ¿A través de quién? Del líder, del pastor, de la pastora. Porque el mismo Dios no va a venir y te va a mandar. Él usa su instrumento en esta tierra para que seas gobernante de ella. Entonces, ¿qué Dios te ha entregado?
que Dios te dio la responsabilidad para ser ejecutada en esta tierra. ¿Y qué has hecho con ella? Y no te puso nada más ahí en donde tú vives, no en esta iglesia. Él te dio el gobierno total sobre esta nación y sobre esta tierra en el nombre de Jesús. Te dio la autoridad y el poder total. Y estoy hablando de Jeremías, que en el presente, en hoy, puede ser usted. Las acciones mencionadas, arrancar, destruir, arruinar, edificar y plantar, representan un ciclo de juicio y restauración. Cuando hablamos de la palabra de Dios en Jeremías, en estas acciones, son unas acciones. Yo tengo que accionar algo, yo tengo que arrancar, tengo que hacer una acción, tengo que hacer algo. Tengo que arrancar, destruir, plantar. Esa es como una planta. ¿Usted qué va a hacer cuando vas a plantar un árbol? Usted tiene que arrancar la maleza, sacar, destruir, o sea, sacar la maleza, sacar lo malo para luego plantar una semilla. Ahí está, ahí se ve lo que es la acción. El juicio que yo tengo que arrancar, sacar todo lo malo, va a venir algo, va a venir el mismo Dios a través de no sé quién, de un instrumento de Dios, para venir a tu vida y que comiences a accionar, a hacer lo que tengas que hacer en tu vida en el nombre de Jesús. La planta, cuando hay una restauración, cuando la tierra es labrada, cuando la tierra es sacudida, saca todo, saca piedra, saca maleza, ahí hay algo que está incomodando, pero que cuando es sembrada la semilla, ¿qué viene? Restauración, viene algo nuevo, viene un fruto. Amén. Entonces, en Jeremías podemos ver algo profético, una asignación. Entonces, había una necesidad en erradicar la corrupción y el pecado que había en el pueblo de Israel. Y Jeremías tenía una misión de ir a llevar la palabra de Dios. Jeremías tenía una asignación porque había algo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Había corrupción, había pecado, había cosas malas. Pero qué bueno es Dios que a través de su palabra, sí, Él exhorta, Él trae juicio, pero viene una oportunidad, viene una restauración en tu vida, viene algo nuevo, viene una temporada nueva cuando tú te arrepientes, cuando te conviertes y dejas que Dios haga en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Arrancar y destruir implica, ¿qué implica? Yo tengo que aplicar esta palabra en mi vida. Jeremías 1:10, Dios me ha puesto en este día para hacer muchas cosas, pero antes de que Dios me entregara a mí o a usted una responsabilidad, cuando hablo de arrancar y destruir, implica la eliminación de prácticas, de idolatrías y la purificación espiritual necesaria para volver a la adoración genuina a Dios. Escuche esto. Yo tengo que arrancar y destruir de mi vida todo aquello que me impide buscar presencia de Dios, que me impide adorar a Dios. Vengo a la iglesia y me cuesta abrir la boca. Cuando está la alabanza, aleluya, gloria a Dios. La líder levanta sus manos y están ahí con el teléfono, hablando con el otro, riéndose. Yo tengo que arrancar, tomar la autoridad, arrancar de mi vida y destruir en el nombre de Jesús todo lo que me está impidiendo adorar, servirle a Dios, ponerme al servicio de Dios, ponerme en la obra de Dios. Jeremías tenía una asignación y era que el pueblo de Israel, había corrupción. Y Dios te puso a ti en esta nación, en Venezuela, para que seas una influencia en el mundo espiritual y tomes la autoridad para gobernar en esta tierra en el nombre de Jesús. Por eso es que yo decía anteriormente en los estudios que hemos visto, usted tiene que conocer la nación, usted tiene que conocer los gobernantes, las limitaciones, geografía, eso tiene que usted conocerlo para tomar posesión.
la autoridad y comenzar a reprender lo que tiene que reprender. Yo lo enseñé, porque muchas veces estamos teniendo una guerra espiritual y no sabemos con quién estamos peleando. Entonces yo tengo que saber cómo opera el mundo de las tinieblas en esta tierra. Para eso son los estudios bíblicos, iglesia, pero a veces no venimos. Entonces, ¿cómo yo tomo esa autoridad que Dios me ha dado? Si ni siquiera escudriño la palabra de Dios, no sé, casi que no sé ni quién soy. Oye, estamos graves. Estamos graves. Entonces, yo tengo que saber quién soy en Cristo Jesús y cuál es el propósito mío en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Yo tengo que comenzar a arrancar y destruir de mi vida todo lo que me esté ocasionando tropiezo para venir a la casa de Dios, para adorar a Dios, para servirle a Dios. Yo tengo que renunciar, yo tengo que analizarme. Ya va, ¿qué está pasando? Ya no busco a Dios como tengo que buscarlo, ya no oro como tengo que orar, no leo la palabra, no. Y lo peor es que veo la Biblia y es cuando la traigo a la iglesia. Entonces yo tengo que arrancar, destruir de mi vida todo eso. Edificar y plantar simboliza la restauración y el establecimiento de una nueva vida y conexión con Dios. Aló. Hay un proceso. Arranco y destruyo, renuncio, hago guerra, batalla, peleo. Pero viene una restauración que es edificar y plantar. Cuando tú comienzas a renunciar, cuando tú comienzas a que Dios haga la obra en tu vida, cuando tú comienzas ya, si es verdad, reconozco, renuncio, reprendo, me humillo delante, reconociendo mi debilidad, viene una nueva temporada para tu vida. Viene una nueva temporada para tu vida, pero necesitas vaciarte, necesitas renunciar, necesitas destruir por la palabra de Dios todo aquello que te está impidiendo servirle a Dios. Recuerda algo, tú naciste por Dios y para Dios. Tú no tienes que hacer más nada. Tú no tienes que buscar fama en otro lado. Tú no tienes que buscar ser visto por otro. Tú tienes que ser visto por Dios. Y la fama es de Jesucristo en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, entiende esto. Naciste por Dios y para Dios. Fuiste creado por Dios y para Dios. No hay un plan. Ese es el plan tuyo en esta tierra. Naciste por Dios y para Dios. Fuiste creado por Él y para Él, para la gloria y la alabanza del Señor Jesucristo. Amén. El llamado a arrancar y destruir nos desafía a examinar las áreas de nuestras vidas donde pueda haber corrupción o prácticas que nos alejen de Dios. Esto puede incluir, escucha bien esto, iglesia, esto puede incluir actitudes, hábitos o relaciones que necesitan ser confrontadas y cambios. Hay cosas en mi vida que necesitan ser confrontadas. Si tú no puedes solo, busca la ayuda de un líder que ande en integridad y en santidad. Busca personas que te empujen al propósito de Dios, no que te arruinen y te saquen del propósito de Dios. Amén. Tenga cuidado con esto. Como lo he dicho, ay, mi hermanita, mi uñimugre, pastora para arriba y para abajo, ajá, pero testimonio. A veces ni las dos las vemos aquí en la iglesia. Yo tengo que comenzar a arrancar de mi vida hasta las amistades. Comenzar a arrancar del Facebook, a eliminar todo lo que no edifica mi vida, todo lo que me empuja a las tinieblas, en el Facebook, en el WhatsApp, en todo. Yo tengo que comenzar a arrancar, a sacar de mi vida todo lo que me esté impidiendo cumplir el propósito de Dios. Amén. Como que no les gustó, pero gloria a Dios. Aleluya. Entonces, yo tengo que reconocer que necesito un cambio.
Si tú no reconoces eso, mire, el orgullo te está dominando por completo. Te va a arropar. Te arropó y te destruyó, porque esa es la asignación del adversario y yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo tengo que reconocer ciertamente, yo lo hago en mi casa, en intimidad con Dios, pero si es verdad, gloria, ay Padre, sí. O sea, yo reconozco, cuando a veces hablo con mi esposo, si es verdad, oye, sí, yo reconozco que me falta. Yo tengo que reconocer que en mi vida necesito un cambio. Cuando tú reconoces que necesitas un cambio es cuando Dios comienza a obrar en tu vida, porque hay una humillación, hay un reconocimiento, hay un arrepentimiento genuino. Me arrepiento, dice la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos, porque nada hago con arrepentirme, confesar a Cristo, pero sigo siendo el mismo o sigo siendo la misma. Eso no va, eso no cuadra. Arrepentido y convertido, me arrepiento de mis pecados, tomo la autoridad de Jesucristo que fue delegada desde la eternidad y me convierto a lo que Él me llamó, a ser un hijo o una hija de Dios para gobernar en esta tierra en el nombre de Jesús. Me arrepiento, reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Tomo la autoridad porque Dios en la cruz me limpió, me justificó y me perdonó. Y a través de ese sacrificio, Él, Jesucristo, nos libró de todo lo malo. Entonces, pues agarro, tomo la autoridad y me convierto a una imagen y semejanza del Dios mismo en esta tierra. Amén. Gloria a Dios, somos embajadores de Jesucristo. Al igual que Jeremías, podemos enfrentar a la resistencia y al rechazo cuando buscamos vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. ¿Está escuchando esto? Preste mucha atención. Sin embargo, su ejemplo nos anima a confiar en la soberanía de Dios y en su capacidad para usar nuestras vidas para su gloria y el bien de los demás. ¿Me está escuchando esto? Soy un instrumento de Dios en esta tierra para poder yo impulsar a otros que lleguen a los pies de Cristo. Pero muchas veces somos piedra de tropiezo, instrumento de Satanás, influenciamos al otro y el otro lo que hace es caer. Tenga mucho cuidado con esto, iglesia de Jesucristo. Nuestro rey, finalizando, nuestro rey, Jesús, trae orden en todas las áreas de tu vida. Repita esto. Mi Dios trae orden en todas las áreas de mi vida. Cuerpo, pero dígalo. Cuerpo, mente, emociones, familia, entre otras, en el nombre de Jesús. Mi rey, usted tiene que declararlo, mi rey, mi Dios, mi Padre. Él es el que gobierna mi vida, mi mente, mis emociones. Yo cuando oro así. Padre, tú tienes el control de mi esposo, de mi hijo, de mi familia, de la iglesia, la gran cosecha, de mi finanza, todo. Tú eres mi rey, tú eres mi Dios. Tú me dominas por completo, tú me gobiernas por completo. Cuando no hay ese orden, vea, el requisito para que el reino venga es el orden. El requisito para que el reino venga a mi vida es el orden. Porque el reino de Dios es orden. El reino de las tinieblas es desorden, es caos, es de todo. Pero para que el reino de Dios venga a mi vida, yo tengo que estar ordenado, porque el reino de Dios es orden, y si no hay orden, el reino de Dios no viene. Porque ¿cómo puede morar el Espíritu Santo si el mismo Dios es santo en las tinieblas? No puede. O eres desordenado o eres un ordenado, una de las dos.
O eres de Cristo o eres del adversario, una de dos. Aquí no hay 2, 3, 4, 5 caminos. El único camino es Jesucristo. Jesucristo es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Jesús. ¿Y cuál es el otro camino? Ya lo sabemos, que muchas veces más bien como que queremos caminar por allí en vez de caminar por aquí, por el camino de Jesucristo. Gloria a Dios. Cuando no hay, el reino no viene, y por esa causa necesitamos el poder que respalda la autoridad. Hay un poder. El orden siempre es contrario a toda obra del diablo, porque él, todo siempre en él, en el reino de él, siempre hay caos y confusión. Dos palabras, caos y confusión en el reino de las tinieblas. Y hay personas que vienen, que los domina el adversario, influencian a otro y puede traer confusión a mi vida. No vayas, mira al pastor, mira a la pastora, y tú te vas a dejar, y tú ves esto, y tú el otro, y ahí comienzan a dañar a la imagen de Jesucristo, porque ve a la persona que tiene a su lado, ve a la persona, véala, Él es el mismo Dios, porque usted es imagen y semejanza, semejanza del mismo Dios. Tenga cuidado con meterse con ese ungido de Dios, con esa ungida de Dios. Tenga cuidado, iglesia de Jesucristo, porque pierde esa autoridad. Cuando tú comienzas a cometer esos pecados, a seguir siendo el mismo o la misma, tú pierdes esa autoridad. Tú pierdes autoridad total en el reino de Jesucristo, porque pasas a ser dominado por el adversario, pasas a ser dominado por el reino de las tinieblas. Estoy desordenado, mi vida es un desorden. Pero cuando entro en el orden de Dios, viene el reino de Dios a mi vida y viene el respaldo de la autoridad de Dios a mi vida. Amén. En el reino, todo acto de poder y autoridad tiene el propósito de establecer orden. Quien recibe la autoridad de Cristo en su vida, recibe su señorío, y quien recibe su señorío, acepta totalmente la voluntad de Dios. Repito, quien recibe la autoridad de Cristo en su vida, recibe su señorío. Cuando hablamos de señorío, hablamos de dominio. Nos dirige por completo. Y quien recibe su señorío, el señorío de Jesucristo, acepta totalmente su voluntad. Eso quiere decir que yo no me gobierno, me gobierna es Cristo. Mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Hago la voluntad de Dios. No me dejo dominar, porque si me dejo dominar, quien me gobierna es el reino de las tinieblas. Amén, iglesia. Entonces toma la autoridad dada por Dios en lo espiritual y comienza a hacer guerra. Yo sé que hay mujeres aquí que están batallando en su interior, quizás por cosas, procesos que están pasando, pero están allí calladas, no hacen nada. Entonces, iglesia de Jesucristo, mujeres guerreras del Señor, tome esa autoridad y comience a pelear, comience a hacer guerra en el espíritu. Amén. Comienza a tomar la autoridad delegada por Dios. Hay cosas, hombres que están aquí, quizás hombres que están batallando en su vida. No te dejes dominar por todo lo que está siendo influenciado. Incluso muchas veces somos instrumentos, pero del reino de las tinieblas. No permitas, iglesia de Jesucristo, que el sistema te domine, que todo lo que esté pasando a tu alrededor te domine. Comienza a tomar la autoridad de Dios, a renunciar, a sacar, a destruir todo lo que está afectando tu vida. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Autoridad
significa gobierno. Diga, yo nací para gobernar esta tierra. Tengo la autoridad y el poder para ejercerlo. En el nombre de Jesús. Bríndenle un fuerte aplauso a papá. Colóquese sobre sus pies, iglesia de Jesucristo.